Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Qué bueno que está aquí, qué bueno que decidió conectarse en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de compartir con ustedes en este día. El tema que vamos a iniciar en el día de hoy se llama un mal llamado indiferencia. Si hay una plaga, si hay una pandemia, una epidemia que golpea a la iglesia en este tiempo, más tal vez que en cualquier otro momento, cuando menos que en cualquier otro momento que yo haya conocido, es este tiempo y este tema, la indiferencia. El problema con la indiferencia es que llegamos a considerarlo un mal menor. Por lo tanto, es una de esas cosas a las que no le prestamos mucha atención, que no nos parece que nos está haciendo mucho daño. Hay cosas que la medicina llama los criminales o los asesinos silenciosos. Gente se muere sin saber que tenía la condición, sin saber que había una cosa muy mala, la azúcar. ¿A quién le parece que el azúcar es un veneno? ¿A quién le parece que la sal es un veneno? Y de pronto la persona descubre que tiene una diabetes avanzada, la persona descubre que lleva meses o años con la presión arterial muy alta. Porque no nos cuidamos de la sal, porque no nos cuidamos del azúcar, porque no nos cuidamos de la obesidad, de estas libritas que se van acumulando. Y llegamos a creer que no es cosa muy importante, que no es cosa muy dañina. La indiferencia en la iglesia es uno de esos elementos que nos hace mucho daño, que nos lastima. Vamos a escuchar el mensaje que prediqué en Capilla del Rey hace unos meses, llamado un mal llamado indiferencia. Si usted se quiere comunicar conmigo y pedir la oración, el número es el 305-228-9697. Vamos al púlpito y escuchemos el sermón. Gálatas, capítulo 5, versículo número 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Puede sentarse. ¿Qué versículo? Vosotros corríais bien. Mire, hay que bendecir a esa personita que está sentada cerca de nosotros. Mírelo bien. Lo había visto. Hay que bendecirla. Bendígala. Bendígala, hermano. No le diga ¿y qué? Dígale, te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Ok, y la mejor manera de bendecirlo, atiéndame acá, que presten atención. La mejor manera de bendecirle es no hablarle durante el sermón. Porque así oyen la palabra de Dios. Así que dígale, Omar, que yo sé que ni se la pasa hablándole. Dígale,
dígale, yo te amo. Dígale a usted, a la persona, hermana, hermano, yo te amo. Y por amor no te hablaré el resto de este culto. Por amor. Dígale para que atiendas a la palabra de Dios. Bueno, ya usted sabe que si alguien le habla es que no le ama. Así que si hay alguien al lado suyo que le da con cuchichear, usted lo mira y dice, ¿por qué me odias? ¿Por qué me odias? Se sanan. Créame que eso es como una vacuna. Usted le dice, ¿por qué me odias? Y se acabó el problema. Vosotros corríais bien. La palabra se pudo haber traducido, vosotros corríais excelentemente. Excelentemente. Ustedes estaban corriendo bien. Pero algo sucedió, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué ocurrió que ustedes dejaron de obedecer? ¿Qué pasó que ustedes, después que iban corriendo bien, de pronto se han ido desconectando de la verdad? Las iglesias en Galacia, y va a notar que el apóstol Pablo escribe a Éfeso y dice la iglesia en Éfeso, y escribe a los tesalonicenses, dice la iglesia en Tesalónica, pero cuando escribe a los Gálatas dice las iglesias en Galacia. El apóstol reconocía y fundaba una iglesia en cada ciudad. Lo conocemos como la iglesia local. No había muchas como ahora, una en cada ciudad. Y no teníamos denominación. Después vino esta cosa en la que nos hemos metido todos. Pero la iglesia era una, no tenía nombre, era la iglesia del Señor simplemente. Pero Galacia no es una ciudad, Galacia es una región. Y en la región había muchas ciudades. Y en cada una de esas ciudades se fundaba una iglesia. Así es que eran las iglesias en Galacia. Y en esa región, a los hermanos, parece que les comenzó a resultar medio aburrido ser cristiano. ¿Qué dije? Aburrido. Hay que estar bien desconectado para pensar que esto es aburrido. ¿Sí? Un médico estudia toda la vida, año tras año, y nunca ve un cáncer desaparecer en un instante. Y nosotros hemos visto eso muchas veces. Que alguien me explique cómo es que esto es aburrido. No hay nada más emocionante que esto. Amén. Hemos visto al Señor hacer cosas extraordinarias. Un psicólogo a veces tiene que trabajar con una persona, con un joven, con un adulto. Años. Es más, a veces yo me pregunto si los psicólogos dan de alta. ¿Cuándo es que este ya se enderezó? Y nunca dan de alta. ¿Cómo van a dar de alta si empeoran con el tiempo? Pero hemos visto al Espíritu Santo de Dios agarrar a un joven rebelde, lleno de amarguras, ¿sí? Y en un instante transformarlo, cambiarlo dramáticamente. Y que el próximo día sus amigos le estén preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? Tú estás cambiado, algo ha sucedido. Y sí, algo maravilloso sucedió. El Señor. No, esto no es aburrido. El cristianismo es maravilloso. Pero a la gente en Galacia le pareció que el judaísmo era más colorido. Y comenzaron a preguntarse, ¿y qué ha pasado con las fiestas? No celebramos nosotros las fiestas judías. Las fiestas eran muy coloridas. Y no tenemos un templo como el templo de Jerusalén. Y comenzaron a añorar aquellos rituales.
nosotros aquí no sacrificamos cordero, no hacemos los rituales. Comenzaron a anhelar las ropas sacerdotales. La iglesia comenzó a sentirse aburrida de ser lo que era. Y el apóstol Pablo responde con indignación. Y les pega con todo. Hay versículos en esa carta que si yo los leyera para predicar, más de uno pensaría que los estoy insultando. Más de uno enviarían un correo electrónico. El otro día llamó a alguien porque yo estaba hablando de falsos dioses y mencioné a varios de esos que andan por ahí que se autodenominan dioses. Jim Jones, ¿cuántos se acuerdan de Jim Jones? La mayoría de ustedes no había nacido, pero Jim Jones, un ministro evangélico que se fue torciendo y terminó autoproclamándose Dios y se llevó un poco de gente inocente o locos con él a Guyana y terminó envenenándolos a todos. Reverend Ike en Nueva York. Si usted va a la ciudad de Nueva York, hay un castillo, un solo castillo ahí en New York. Y es de este señor. Él lo hizo construir y allí está. Y allí enseña y él es Dios. José Luis Miranda, Jesucristo, hombres de su época, de los otros días. ¿Sí? Por ahí andaba, autoproclamado. Me invitó a comer un día. Sí, un día sonó el teléfono en casa y Estrellita me dijo, ahí te está llamando Jesucristo. Jesucristo, hombre, me invitó a comer. Malandro, tuve que pagar yo. Nos sentamos a hablar y yo le pregunté, cuéntame cómo fue que tú te hiciste Cristo. Y ahí me contó sus disparates. Y yo dije, este está loco, pero bien loco. Yo tenía una camioneta grande, Suburban blanca, en aquellos días. Y él ya había llegado cuando yo llegué y me vio estacionarme y después que estábamos ahí conversando un rato, me preguntó, ven acá, esa cosa grande que llegó por ahí blanca, ¿es tuya? Y le dije, sí, ese es mi auto. Me dijo, ¿a ti no te da vergüenza andar en esa ambulancia tan grande? Entonces me dijo, mira, aquel BMW que está allí es mío. Si tú estuvieras conmigo, yo te tendría en un BMW como aquel. Aleluya. Él no sabe lo que está haciendo. Me dijo, ese carro mío es a prueba de balas. Me pueden tirotear, los vidrios no se rompen. El piso está a prueba de bombas. Si le paso por encima a una granada y revienta, no me hace nada en los pies. Y yo le dije, ve, por eso es que yo le sirvo al otro. Era más valiente que tú. Tú eres un Cristo cobarde. Y yo tengo testigos de esa conversación porque ahí conmigo estaba un hermano sentado a la mesa. Así que un día de esto lo voy a traer para que le pregunten. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo a un ser humano se le ocurren esas locuras? ¿Cómo dan lugar para que se le meta en la cabeza semejantes cosas? Bueno, yo estaba mencionando algunos de estos y los llamé de todo. Pajarracos extraños, los llamé payasos y charlatanes. Alguien se ofendió y llamó para decir, no los trate así. Ellos también son hijos de Dios. Usted está equivocado. No. La Biblia los llama falsos cristos. Los llama impostores. Y dicho sea de paso, los llama hijos de Satanás. Engendros de las tinieblas. ¿Sí? La Biblia no tiene tolerancia con esas doctrinas y con esas enseñanzas. No hay tolerancia a la hora de alguien suplantar, ocupar
el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesús hemos de adorar. Démosle gloria. ¿Cómo es que la iglesia puede caer en esos extremos? ¿Cómo es que la iglesia puede caer en esas condiciones? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el rumbo hacia allá? Se llama indolencia. Se llama indiferencia. La indiferencia nos mata. La indiferencia nos destruye. Hoy mi tema es un mal llamado indiferencia. Un mal llamado indiferencia. El indolente es dejado. El indolente es perezoso. El indolente es apático. El indolente es negligente. Y en esa apatía, en esa negligencia, en esa pereza, en esa dejadez, damos lugar a cosas que nunca debimos haber dado lugar. El gran problema con la indiferencia es que se convierte en un arma poderosa en las manos del diablo, porque llegamos a sentir que no estamos haciendo nada malo. Porque la indiferencia sobre todas las cosas es un pecado de omisión, más que un pecado de comisión. Más que algo que hacemos y hacemos mal, es un pecado donde nosotros dejamos de hacer. No nos interesa, no nos preocupa. No estamos en contra de Dios, pero parece que tampoco estamos a favor. No estamos haciendo nada en contra de Él, pero no estamos haciendo nada por Él. Amén. El indolente se realiza, se alcanza ese estado de indolencia por la falta de sensibilidad. Cuando no somos sensibles, nos tornamos indolentes. Vemos la necesidad de las almas. Sabemos que gente se está perdiendo diariamente. Sabemos que hay gente que pasa a la eternidad sin Cristo. Se mueren y se van al infierno. Pero no nos preocupa. Somos indolentes. Esta semana yo recibí un video. Me vi tentado a colocarlo en las páginas, en las redes sociales, pero después dije no lo voy a poner. Es una escena en no sé qué país africano donde atrapan a un grupo de hermanos y los lanzan a una zanja y desde arriba les saltaban encima, los pisoteaban y mientras unos los pisoteaban, otros con varas les pegaban dentro de la zanja. Y luego los cubrieron con hojas secas y les prendieron fuego. Y cuando uno de los creyentes trataba de escaparse, le pegaban y lo tiraban nuevamente. Y a nadie le importa. Y nadie protesta. Pero usted toca a un homosexual con un comentario desde el púlpito y tenemos 40 protestando ahí adelante. Usted toca la marihuana y dice que la marihuana es un vicio cochino y entonces aparecen 200 protestando ahí mi sermón y no quieren que dé una conferencia en una universidad. Sí, a cualquiera que toquemos. Usted toca el tema del aborto y dice que eso es un crimen, que es un asesinato y gente está protestando, pero cristianos los están asesinando en distintas partes del mundo, quemando vivos y a nadie le importa. El mundo es indolente. Pero yo esperaba eso. Yo esperaba que el mundo fuera indolente, pero no esperaba que la iglesia fuera indiferente. Nosotros no podemos ser indiferentes ante las cosas que están sucediendo en el mundo.
Es uno indolente por falta de sensibilidad. Es dejado por falta de ardor, por falta de fuego. Es perezoso por falta de acción. Es negligente por falta de cuidado. Cuando no tenemos cuidado, nos tornamos negligentes. Cuando no tenemos acción, nos tornamos perezosos. Cuando no tenemos ardor, nos tornamos dejados. Y cuando no tenemos sensibilidad, nos tornamos indolentes. Y somos indolentes porque no nos duele. Somos indolentes porque no me afecta lo que le está pasando al otro. Claro, si ocurriera ahí frente a mí, estaríamos con el corazón cargado. Pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra conciencia? Que no nos damos cuenta que un crimen es crimen si lo hacen aquí o si lo hacen detrás de esa pared. Si estamos viendo o no estamos viendo, ¿qué importa? Ve cuando estamos en un restaurante comiendo y viene una persona, un mendigo, un necesitado, una persona sufriendo de hambre y pega el rostro a la ventana para mirar nuestra comida y nos pide y bajamos la ventana, la cortina. Bajar la cortina tal vez resuelve nuestro problema de conciencia. Ya no lo veo, puedo comer tranquilo, pero no resuelve el hambre de él. No resuelve su problema. La necesidad sigue allí. El hambre sigue allí y la gente sigue muriendo de hambre. Si yo no fuera predicador, yo estaría dedicado de seguro a luchar contra el hambre en el mundo. Pero soy predicador porque he comprendido que gente muerta de hambre puede entrar al cielo. A mí no me interesa llenarle la barriga a nadie para que se vaya harto al infierno. Amo poder llevar comida a los necesitados. Disfruto cuando podemos ir a algún lugar y atender a los niños pobres y bendecirlos. Pero ninguna cosa es tan importante que traer vida eterna al corazón de una persona. Esa tiene que ser por siempre la función principal de la iglesia. Existimos como iglesia para traer vidas al arrepentimiento. Amén. La indiferencia es un arma sutil en las manos del diablo porque nos hace sentir que no hacemos nada malo. Pero ¿ha pensado usted lo que le hace la indiferencia, por ejemplo, al matrimonio? ¿Cuánto dura una pareja cuando uno de ellos se torna indiferente? Cuando uno de ellos le envía textos, llamadas telefónicas, ¿sí? Tarjetitas, comentarios y la otra persona no responde ni le atiende al teléfono. ¿Cuánto tiempo podemos durar casados cuando uno se torna totalmente indiferente? ¿Cuánto dura la amistad cuando un amigo no responde? Cuando un amigo no reacciona. ¿Cuánto dura nuestra relación con Dios cuando el Señor nos habla y no respondemos? Cuando el Señor nos llama y no vamos. Cuando el Señor nos exhorta y no nos movemos. La indiferencia daña todo tipo de relación. La que me preocupa más es cuando lastima, lacera nuestra relación con Dios. Santiago capítulo 4 versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo más que me preocupa a mí cuando leo un versículo como este es que la gente lo repita porque lo sabe de memoria. Pero eso es preocupante.
Porque, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Eso de la indiferencia es espantoso porque uno llega a creer que la omisión no es un pecado, pero aquí dice que es pecado. Ese versículo es el versículo clave para definir qué cosa es pecado por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La indiferencia tiene consecuencias. A veces uno llega a acostumbrarse a ciertas cosas y se torna indiferente a ciertos avisos que hay, ciertas alertas. Ya la luz roja no significa nada. Hay gente que puede ir por las calles manejando como locos, sin control. Hacen cosas impresionantes. A mí se me juntan los codos cuando voy en el auto manejando y un loco me pasa por el lado a toda velocidad. Yo siento que mi carro se sacude y recojo los codos como si me fuera a golpear el codo. Yo voy a un lugar donde la gente de cuando en vez convierte ese paseo que hay al lado derecho en la autopista, lo convierten en un carril. Ese lugar que dice que es para paradas de emergencia. Y ocasionalmente en ese lugar, gente pasa a toda velocidad por ese lado. Y yo digo, de eso a la demencia es nada. Hay que estar demente para ir a toda velocidad por un carril que no existe, sabiendo que cualquiera podría decidir querer ahorillarse, echarse al lado, salir de la autopista por... ¿No es cierto? Hello. Hay que estar demente. Ya perdieron el sentido de respeto y de cuidado. Que eso sucede en la autopista, aterra. Que eso suceda en la vida es todavía más peligroso. Y que ocurra en la vida espiritual puede tener consecuencias de vida eterna. Alguien que le dé gloria al Señor. La omisión de un bien puede ser tan mala y tan pecado como la comisión de un mal. La omisión de un bien puede ser tan dañina como la comisión de un mal. Matamos por omisión. Destruimos vidas por omisión. Estaba yo en California cuando uno de los terremotos, el puente a una cuadra de la casa donde vivíamos se cayó. El puente se salió de sus bases y cayó a la carretera, bloqueó la carretera. La casa casi se despegó. Sentimos que nos levantábamos cuando esa cosa cayó al suelo. Horrible, espantoso. Pero dramático ver las grandes autopistas, algunas de ellas que se abrieron, se partieron algunos de los puentes. Y ver algunas de las cámaras de la autopista que filmaron cuando algunos autos se caían. ¿Sabe lo que es sentarse a orillas de la carretera y ver los carros cuando pasaban a toda velocidad y se iban al vacío? Había gente en California riéndose de que carros estaban saliendo de la autopista. Y uno dice, no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Ellos no empujaron un carro al vacío, pero vieron a algunas personas irse al vacío por ellos no estar allí y gritarles, detente. Pero más de uno dijo, eso no es asunto mío.
Yo estaba en la ciudad de Nueva York hace unas semanas, en una reunión discutiendo unos proyectos que tenemos para la ciudad de Nueva York. Salimos para ir a un restaurante y pasamos por una zona de la ciudad llena de adictos a drogas. Y una de las personas que iba en el auto, cuando yo mostré alarma porque dije, pero esta gente se está metiendo droga en la calle, entonces se rió y me dijo, no, eso es nada. El otro día venía yo por aquí, dice, y ahí estaban matando a batazos a uno. Entonces le dije, ¿y usted qué hizo? Me dijo, aceleré. Pastor, y hay un plan para esta gente. Estamos haciendo algo para predicarles, para que escuchen la verdad. Pastor, hay tantas cosas que hacer, me dijo. En una palabra, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. A veces por omisión permitimos que gente pase a la eternidad sin Cristo. Y eso es pecado, como si estuviera yo cometiendo los pecados de ellos. Quedar con los brazos cruzados cuando sabemos que el mundo tiene que escuchar este mensaje. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12 y versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, ¿en lo que qué? Requiere. Hay cosas que requieren diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Diligente. En lo que requiere diligencia, en lo que exige, demanda diligencia, no perezosos. La palabra perezosos allí también se pudo traducir como morosos. Ahora, un perezoso o moroso no es un haragán que no hace nada. No lo confunda. Y le digo que no lo confunda porque la mayoría de la gente cuando lee allí en lo que requiere diligencia, no perezoso, dicen, no, pero yo no soy perezoso, yo no soy moroso, yo me estoy moviendo, yo no soy haragán. Escuche bien, aquí va la falta de respeto. Los perezosos también se mueven. Los perezosos también se mueven. Pero no se mueven a la velocidad esperada. Yo no sé cómo su papá daba órdenes, pero las de mi papá eran, sí, era instantáneo, es de inmediato, es ahora. Sí, porque hemos dicho que la obediencia a destiempo es desobediencia. Amén. Lo que requiere diligencia demanda acción inmediata, demanda acción pronta. Amén, iglesia. De inmediato, diligencia es hacerlo bien y hacerlo ahora, hacerlo de inmediato. Eso de diligencia demanda una acción instantánea. Posponer no es ser diligente. El diligente no pospone, lo hace hoy. El que pospone siempre sufre los mismos fracasos. Pospone estudiar para el examen y siempre está la noche antes preocupado porque no se preparó. Y va a tomar el examen y allí está orando. Ay, Padre, ayúdame. El Señor tiene que decir, yo te ayudé. Te di vida para que estudiaras todos estos meses y no te dio la gana. ¡Qué mensaje! ¡Aleluya! La palabra de Dios siempre tiene un contenido rico. Esto de la indiferencia, esto de la indolencia, este tema de que nos llegamos a aburrir en el ambiente cristiano y comenzamos a buscar entretenimientos cristianos, cosas de poco contenido, de poca monta,
de poca eficacia, debemos orar. Si usted no ha llamado todavía, llame ahora. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Llámeme ahora, quiero orar. Padre eterno, gracias por toda la gente que se está comunicando, por los que están pidiendo la oración y manifiestan su necesidad, su urgencia de que tú intervengas, de que tú hagas algo, Señor, en sus vidas. Glorifícate, Dios eterno. Bendícelos con tu paz, bendícelos con tu presencia, ministrales en el día de hoy y, Señor, que tengan un encuentro contigo y que despertemos de este marasmo a una conciencia real de que tú quieres usarnos y hacer algo a través de nosotros, hacer algo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, Señor. Amén. Gracias, gente, por sintonizar para que el mundo crea. Reciba la bendición del Señor y no olvide que mañana tendremos la segunda parte de este mensaje, un mal llamado indiferencia. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.